Almendra Quispe Berrocal. Nosotros estamos presentando justo el día de hoy el tema que es apendicitis aguda. Siguiente. Bien, para hablar sobre la apendicitis aguda tenemos que saber primero qué cosa es un apéndice. El apéndice de por sí va a nacer de la unión de las tres tenias, la tenia tanto mesocólica, la tenia omental y la tenia libre. Al estas tres unirse en el ciego va a dar el nacimiento de lo que es la base del apéndice. ¿Ok? El apéndice, como les dije, secreta inmunoglobulina tipo A. El apéndice también va a tener una válvula, esta es la válvula de Gerlach, la cual se va a encontrar en la unión del ciego y del apéndice, y esta, al momento de hacer sus contracciones, va a disminuir el lumen y va a facilitar lo que es la obstrucción del apéndice. El mecanismo fisiopatológico de lo que es la obstrucción del apéndice va a tener va a depender del estadio del paciente. Por ejemplo, en los adultos es mucho más frecuente lo que es los fecalitos, ¿ok? Los fecalitos más que nada tienen un gran porcentaje a complicarse en comparado a la hiperplasia linfoide, que se presentan más frecuentemente en los niños, que estos son en los folículos de Rous. Otras causas también es los parásitos que se pueden encontrar, como el Oxyurus y el Trichuris trisura, o cuerpos extraños. También podemos encontrar también lo que son tumores cancerígenos dentro del apéndice. Por otro lado, tenemos una epidemiología. Aquí tenemos que es mucho más frecuente que se desarrolle la apendicitis aguda en lo que es en la segunda y la tercera década de la vida. Tenemos que alrededor de un 7 al 10% de la población mundial va a desarrollar lo que es la apendicitis aguda. Y los extremos de la vida, es decir, los niños y los ancianos, son mucho más factibles o más frecuentes a complicaciones como las perforaciones y peritonitis. ¿Ok? Tenemos que tener en cuenta también que un paciente que ya ha tenido la cirugía de la apendicectomía tiene un factor protector a lo que es la colecistitis ulcerosa, disculpen, y es un factor de riesgo a desarrollar la enfermedad de Crohn. Siguiente. Bien, ahorita vamos a poder hablar un poquito de la anatomía. Mi nombre es Leticia Mejía. Pido una disculpa por estar sentada, solo que quería mostrarles en este programa y no hay mucha extensión para el proyector. Bueno, para la anatomía vamos a saber que el apéndice, como ya mencionó mi compañera, es una prolongación de lo que viene a ser el ciego, ¿no? Parte también del intestino grueso. Esta va a tener una forma vermiforme. Una forma vermiforme es una forma tubular, estrecha, parecida como, por así decirlo, a la forma de un gusano, ¿no? Aquí vamos a poder observar, aquí. Entonces, como les menciono, está en la parte del ciego, esta es su base, va a estar conectada al ciego, parte del intestino grueso. Va a tener una longitud promedio de 6 a 9 centímetros. Su localización se va a originar en lo que es la pared posteromedial del ciego, aquí tenemos, este es el ciego, a unos 2 o 3 centímetros por debajo de lo que es la válvula ileocecal. Su localización anatómica es variable, tiene diferentes posiciones, pero lo que sí es constante es su base, ¿no? Como le menciono. ¿Por qué digo que su posición es variable? Porque vamos a encontrar apéndice retrocecal, apéndice pélvica, subcecal, también lo que es la preilial y la posilial. La que es más común es la apéndice retrocecal, ¿no? ¿Quién es la que nos manda la posición? Es la parte más distal del apéndice, por así decirlo, como la cabecita del apéndice. Hablando ahora sobre sus dimensiones, va a tener una longitud de aproximadamente de 6 a 9 centímetros, un diámetro de 5 a 8 milímetros aproximadamente. En su parte anatómica, la parte anterior, vamos a encontrar lo que es la pared abdominal, como podemos ver aquí. Esta es la pared abdominal. También tenemos la parte posterior, lo que viene a ser el psoas, y lo que es vamos a ver por acá. En su parte anterior tenemos el psoas y lo que es el uréter derecho. Aquí, ya, aquí. ¿Ven? Este es el uréter derecho y esta es en su parte posterior, ¿no? Ahí es donde podemos ver que es un apéndice retrocecal, si encontramos el psoas y el uréter derecho en su parte posterior. En la parte inferior vamos a encontrar lo que es la vejiga y lo que es también el recto. Acá está, tenemos en su parte inferior lo que es la vejiga y lo que es también el recto, ¿no? Ese es más que nada para un apéndice en posición pélvica. Y la parte medial vamos a tener lo que es el ilion terminal. En cuanto a sus irrigaciones, a la irrigación de lo que es el apéndice,
vamos a tener que va a estar irrigada por lo que es la arteria apendicular. A ver, un ratito, son estas de aquí, estas ramitas de aquí, ahí están. Las arterias apendiculares. Estas arterias apendiculares van a venir de lo que es la rama de la arteria iliocólica y a su vez esta viene de lo que es la arteria mesentérica superior. Estas arterias apendiculares son arterias terminales. ¿Qué quiere decir? Que por lo que son terminales van a tener una rápida evolución a lo que es la isquemia y necrosis de este apéndice, ¿no? En cuanto a su drenaje venoso, estas van a estar drenadas por lo que es la vena apendicular, que estas vienen de lo que es la vena iliocólica, estas a su vez de lo que es la vena mesentérica superior y estas vienen de lo que es todo el sistema porta. En cuanto a su drenaje linfático, vamos a tener que vienen de los ganglios linfáticos iliocólicos. A ver, ganglios linfáticos iliocólicos y estos vienen de los ganglios mesentéricos superiores. En cuanto a su inervación, vamos a ver que esta la va a inervar la parte simpática y también lo que es la parte parasimpática. En la simpática van a estar inervadas por lo que son las fibras del plexo mesentérico superior, de la T10 a la T12, y la parasimpática lo que es el nervio vago, ¿no? Este apéndice, si bien es cierto, va a tener lo que son capas típicas, que va a ser primero la mucosa, seguida de lo que es la submucosa, la muscular propia y lo que es la serosa, ¿no? En cuanto a los puntos dolorosos, vamos a encontrar lo que son los más comunes, ¿no? Bueno, esto de la irrigación ya se los explico un poquito. Acá, bueno, no lo puedo agrandar. Tenemos lo que es el más común, ¿no? El McBurney. Este McBurney va a ser positivo siempre y cuando tengamos que hacer una palpación profunda de lo que es un tercio externo y con el tercio medio de la línea entre la espina ilíaca antero superior derecha y lo que es el ombligo. Tenemos también el punto del LCN, que es 2 traveses de dedos sobre lo que es la espina ilíaca anterosuperior derecha. Otro punto muy importante también es el punto de Morris, que viene del tercio interno con 2 tercios externos de la línea entre lo que es el ombligo y la espina ilíaca derecha anterosuperior. Tenemos también el punto de Lanz. Este punto es la unión entre el tercio derecho y medio de lo que es la línea bilíaca. Y tenemos también lo que es el punto de Monro, que es un punto medio entre lo que es la línea que une la espina ilíaca anterosuperior y lo que es el ombligo, ¿no? Está ubicado aquí. Bien, en sí, como dijo mi compañera, tenemos distintas posiciones. La posición más frecuente que vamos a encontrar es la retrocecal ascendente, está en un 65%. Aquí nos vamos a poder guiar con los puntos que ya hemos mencionado, especialmente el punto LCN y el signo de iliopsoas. Tenemos en segunda posición, de las más frecuentes, tenemos la pélvica. La pélvica tenemos que tener en cuenta que es la que más se va a complicar. Aquí tenemos tanto el signo del obturador y el punto de Lanz. Luego tenemos lo que son las parasecales, iliosecales, polsecales, todas las que terminen en ilial. Su inflamación del apéndice va a irritar lo que es el ilio y van a causar que los pacientes tengan diarrea, ¿ok? Luego tenemos los signos de la apendicitis aguda en sí. Tenemos el signo de Rovsing, podemos ayudarnos a tener una memoria de la V. En este caso, si nosotros hacemos una presión en la fosa ilíaca izquierda, va a tener un dolor nuestro paciente en la fosa ilíaca derecha. ¿Ok? Tenemos el signo de Bloomberg, en este caso es el signo de rebote. Este es un signo en el que ya nosotros debemos de saber que el paciente sugiere peritonitis, es decir, que ya había una perforación. ¿Ok? Nuestro paciente en estos casos con este signo también nos puede referir lo que es la fiebre. El signo de iliopsoas, al igual que el obturador, en el caso del iliopsoas nos va a referir más a lo que es el retrocecal, como les digo. El iliopsoas es lo que es la extensión de la cadera y nuestro paciente debe estar en decúbito lateral izquierdo. Vamos a extender lo que es la cadera y el paciente va a referir dolor. Mientras que el obturador vamos a rotar de manera interna y vamos a flexionar la rodilla de la pierna derecha y nuestro paciente va a reflejar también dolor y en este caso podemos saber de que su posición puede ser una apendicitis pélvica. El signo de Dunphy, en este caso el dolor se va a exacerbar al momento de que el paciente esté tosiendo. El de Horn, en este caso va a haber un dolor en fosa ilíaca derecha al momento de que haya una tracción suave de lo que es el testículo derecho. Siguiente. Las fases son muy importantes
puesto que aquí vamos a ver si va a tener profilaxis, qué tipo de antibióticos, cuántas horas están pasando, si ya está perforado o no. Entonces, tenemos 4 fases. Tenemos la congestivo catarral, la flemonosa o supurada. En estos casos son los no complicados, ¿ok? La congestivo catarral está dentro de las 4 a 6 primeras horas del desarrollo de esta patología. En este caso hay la obstrucción de lo que es el apéndice, va a aumentar la presión intraluminal y va a obstruirse tanto lo que es va a obstruirse lo que es el drenaje linfático y el drenaje venoso. Su clínica, en este caso, es muy importante, puesto que en estos se va a reflejar lo que es el dolor visceral, ya que va a estar irrigada por lo que son las fibras tipo C, que son amielínicas, por lo tanto el dolor no va a estar localizado. En este tipo de fase, en esta fase, más que nada va a tener nuestro paciente lo que es la hiporexia, o el paciente no va a querer comer y va a sentir náuseas. No va a haber proliferación de gérmenes aún. En nuestra segunda fase es la flemonosa o supurada, que es desde las 6 horas hasta las 12. En este caso sí va a haber una proliferación bacteriana, especialmente de las gram negativas, como es la E. coli, y va a haber una estimulación somática. Esta ya no va a tener un dolor visceral, sino un dolor somático, un dolor más localizado, más que nada en la fosa ilíaca derecha. ¿Por qué? Porque van a estar irrigadas por las fibras tipo A, que son las mielínicas. Entonces nuestro dolor va a ser tipo parietal o somático. También, como les dije, va a tener la proliferación de gérmenes, especialmente gram negativos, como es la E. coli. La necrosada y la perforada son las complicadas, porque en este caso la necrosada ya va a haber una obstrucción de lo que es el drenaje arterial. En este caso va a suceder desde las 12 hasta las 24 horas. Vamos a tener a nuestro paciente con fiebre y leucocitosis marcada más de 10.000. ¿Ok? Los gérmenes, en este caso, va a ser los anaerobios, especialmente los bacteroides fragiles. En las perforadas son más de 24 horas. Aquí el signo más predominante es el rebote o signo de Bloomberg. Y tenemos también lo que son las bacterias anaerobias o bacteroides fragiles. Tenemos que poder diferenciar lo que es la congestiva catarral de la flemonosa supurada, puesto que van a tener distintos tipos de dolores. La fisiopatología del dolor, en este caso, ¿por qué es migratorio? Tenemos que saberlo, puesto que en un principio nuestro paciente va a referir dolor en lo que es el epigastrio y el meso o periumbilical. ¿Y por qué? Porque va a tener un dolor mal localizado. Este va a estar migrando. Este dolor es tipo sordo, no es en hincada, sino en tipo cólico. Su intensidad es entre leve y moderado, y va a estar controlada por el sistema nervioso simpático. Sus fibras son tipo C, que son amielínicas, mientras que el dolor somático se va a encontrar netamente en la fosa ilíaca derecha, que va a ser a partir de las 6 horas. En este caso, la estructura afectada va a ser el peritoneo parietal. El dolor va a estar bien localizado, muy intenso, y va a aumentarse al momento de que nosotros palpemos o el paciente se movilice. Las fibras en este caso son las fibras tipo A, que ya son mielínicas, ¿sí? Este movimiento, el migratorio, se le va a llamar triada migratoria de Kocher. Siguiente, por favor. Bien, la clínica. Tenemos que saber muy bien la clínica, puesto que hay una cronología muy importante que no se cumple con todos los pacientes ni con todas las edades, pero sí en la gran mayoría. El primer síntoma que vamos a encontrar, y el más precoz, es la anorexia o la hiporexia. Vamos a encontrar también lo que es el signo de la hamburguesa, que si nosotros le ponemos comida al frente de un paciente, el paciente va a empezar con el reflejo nauseoso o con asco. El dolor abdominal migratorio, que como ya les expliqué, tenemos lo que es la triada migratoria de Kocher, y luego seguimos con las náuseas y vómitos, y por último la fiebre. En caso de que nuestro paciente no tenga hiporexia o siga reflejando que tiene hambre, nos dice que tiene hambre o el dolor todavía es inespecífico, entonces puede haber una duda diagnóstica, excepto que sean nuestros pacientes pediátricos. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes pediátricos normalmente inician con náuseas y vómitos, y luego recién van a referir lo que es el dolor abdominal. Seguimos con lo que es el diagnóstico. Tenemos que tener en cuenta que el diagnóstico es netamente clínico. Ningún tipo de imagen nos puede decir el diagnóstico es apendicitis aguda. No, nosotros, la clínica va a mandar ante cualquier tipo de imagen. ¿Ok? Tenemos acá lo que es la escala de Alvarado. Vamos a tener 3 síntomas, 3 signos y 2 de laboratorio. En los síntomas tenemos lo que es la migración del dolor, la triada de Kocher, que va a tener un punto, la anorexia, otro punto, náuseas y vómitos, otro punto. En los signos tenemos lo que es el Bloomberg positivo, que es un punto, el dolor en fosa ilíaca derecha, tenemos los 2 puntos,
La fiebre también es un punto. En el laboratorio tenemos leucocitosis, que es uno de los importantes también, que nos va a dar 2 puntos. Desviación a la izquierda por neutrófilos, 1 punto, y en total vamos a tener 10. En nuestro caso, si estamos valorando a nuestro paciente y tenemos de 1 a 3 puntos, debemos buscar otras patologías, no es una apendicitis. En caso de que haya entre 4 a 6 puntos, vamos a ayudarnos de lo que son imágenes. En nuestro caso no contamos mucho con las que son tomografías, pero podemos ayudarnos de una eco. Pero lo que vendría a ser el gol, vendría a ser una tomografía con contraste. De 7 a 10 puntos tenemos que ya ir preparando a nuestro paciente para que entre a sala y hacer una apendicectomía. En los niños menores de 10 años y los pacientes mayores de 65 no es tan fidedigna lo que es la escala de Alvarado, puesto que ellos van a desarrollar muy lento su sintomatología, puesto que ellos ya se llegan a complicar mucho más rápido. En caso de que no podemos aún saber aún tenemos duda, aún practicando la escala de Alvarado, podemos mantener a nuestro paciente en observación unas 12 horas y luego podemos pedir un hemograma y volver a calcular la escala de Alvarado. Siguiente. Bien, en los estudios de imagen que nos van a ayudar, primero tenemos la radiografía. La radiografía no nos va a ayudar mucho, puesto que solamente en un 10% de ellas vamos a poder ver lo que es el fecalito. El que nos puede ayudar como primer examen es la ecografía, pero no es el gol estándar. La ecografía es el primer estudio de imagen que podría ayudarnos mucho, y especialmente es muy bueno en caso de embarazadas, en mujeres fértiles, para poder descartar lo que son quistes ováricos, y niños. Lo que vamos a ver en la ecografía es que va a haber un diámetro apendicular de mayor o igual a 6 milímetros, una pared apendicular engrosada y un dolor máximo al momento de hacer presión con el transductor. La tomografía contrastada es el estudio gol estándar, como les refiero. Se hace un contraste tanto sea por vía oral o endovenoso. Lo que vamos a hallar dentro de esta tomografía va a ser un diámetro apendicular mayor a 6 milímetros, una pared mayor o igual a 2 milímetros, y vamos a ver la presencia del fecalito, o vamos a ver líquido libre, que ya nos referiría a lo que es una peritonitis o líquido inflamatorio. La resonancia magnética es el gol, pero solamente para gestantes, y se usa sin contraste para no poder dañar al feto. El diagnóstico diferencial es importante mucho en pediatría, puesto que aquí vamos a encontrar lo que es la dentitis mesentérica. Nos podría confundir mucho a una apendicitis, puesto que le refiere dolor también en fosa ilíaca derecha o en la parte baja del abdomen derecho, pero tenemos que diferenciarlo porque el niño días previos ha tenido infecciones de las vías respiratorias altas. En lo que vendría a ser las mujeres en edad fértil, como les dije, descartar lo que son quistes ováricos, un embarazo ectópico. En ambos sexos serían infecciones urinarias, lo que son infecciones virales en niños, diverticulitis de Meckel, cáncer, gastroenteritis, urolitiasis. Siguiente, por favor. Bien, en tratamiento en apendicitis aguda, antes se le declaraba como que si están no complicadas podríamos usar antibióticos. Hasta hoy día se sigue estudiando eso, pero en nuestro hospital preferimos hacer lo que son las operaciones. Tenemos aquí las operaciones abiertas y tenemos la laparoscopía. En la abierta es mucho más barata en comparación a la laparoscópica, que es mucho más cara. La abierta hay menos porcentaje de abscesos residuales peritoneales y hay un mayor porcentaje de infección de sitio operatorio del tejido celular subcutáneo, y hay mucho más tiempo que el paciente nos refiere dolor. Mientras que en la laparoscopía hay un menor porcentaje de hacer ISO y el paciente refiere dolor solamente las primeras 24 horas. Hay menos días de estadía también en el hospital, pero lo que pasa es que tiene un mayor porcentaje de hacer abscesos residuales. La apendicectomía por vía abierta, tenemos que tener en cuenta que tenemos diferentes tipos de incisiones en caso de que haya una ausencia de peritonitis y la presencia de peritonitis. En la ausencia de peritonitis tenemos lo que es el McBurney, es oblicua. En este caso es también en la incisión se va a ubicar lo que es el punto McBurney, y esta va a ser paralela a las fibras musculares, que este es un tercio externo con los 2 tercios internos de la unión entre la espina ilíaca anterior superior con el ombligo. ¿Ok? Luego tenemos lo que son las transversas o Rocky Davis. Esta es la que más se usa en jóvenes, las que más se usan en niños, puesto que nos va a dar un terminado más estético. Entonces no va a haber mucha incisión al momento de la cicatrización, no se va a notar mucho, y permite también poder hacer una mayor extensión si es que no podemos encontrar muy bien el apéndice. Luego tenemos, si hay una presencia de peritonitis, tenemos la paramediana. En este caso es una incisión vertical que se realiza entre 2 a 4 centímetros lateral a lo que es
La línea alba puede ser tanto a la derecha como a la izquierda. Luego tenemos mediana infraumbilical. En este caso es una incisión que se va a realizar sobre la línea alba. No va a seccionar músculos, sino va a ser desde el ombligo hasta el pubis. Mientras que la supraumbilical va a ser desde el ombligo hasta lo que es el apéndice sigmoides y tampoco va a seccionar músculos. Bien, tenemos que ver también cómo al momento de estar haciendo la operación, más que nada la apendicectomía, tenemos que ver la base del apéndice. Si es que este se encuentra en buen estado, entonces solamente va a ser un cierre a muñón libre y muchas veces no se coloca lo que es un dren. Mientras que si está en mal estado o hay una perforación y ya llegó mucha peritonitis, entonces se usa otras técnicas como son las técnicas de las jaretas y se va a colocar el dren. Siguiente, por favor. Los antibióticos tenemos de primera, segunda y tercera línea. De primera línea lo que siempre sabemos es Ceftriaxona más metronidazol. Tenemos también la cefotaxima o más el metronidazol. De segunda línea tenemos el pipetazo, la piperaciclina más el tazobactam, o tenemos también lo que es la ampicilina más el subactam. Tenemos también el cefepime más metronidazol. De tercera línea son las más fuertes. En este caso sea una peritonitis generalizada, tenemos el meropenem o el imipenem. Las complicaciones son tanto peritonitis localizadas como difusas. Las localizadas es solamente en un cuadrante del abdomen, mientras que las difusas comprometen más de 2 cuadrantes del abdomen. En el caso de las complicaciones, vamos a ver si nosotros estamos dentro de la sala. ¿Qué podemos hacer ante un paciente que no está complicado? ¿Cuál va a ser su abordaje? Una laparoscopía, si es que podemos tenerlo a la mano. ¿Se va a hacer lavado de la cavidad? No, pues no está complicada, no está perforada, no hay peritonitis. Entonces, ¿para qué sería lavar la cavidad? Dren no sería necesario, solamente la herida operatoria. Y una profilaxis antes de entrar a la sala de 24 horas máximo. La herida operatoria abierta se cierra en caso de que sea una cirugía abierta, la herida se va a cerrar por completo. Si es una peritonitis local, se puede hacer lo que es la laparoscopía. No es necesario tampoco lavar la cavidad, pero sí se va a colocar dren por la presencia ya de una peritonitis y el tratamiento va a ser Ceftriaxona más metronidazol por 7 días. El cierre, tanto en la peritonitis local como difusa, no se va a cerrar, va a ser un cierre diferido por tercera intención después de las 3 o 5 días para ver si es que hay una infección dentro de esta herida. En la peritonitis difusa podemos hacer tanto laparoscopía como cirugía abierta, pero va a depender de qué tan buena sea la habilidad del médico cirujano. Debe de realizarse sí o sí lo que es un lavado de cavidad abdominal. También se coloca dren y también le vamos a dar tratamiento endovenoso que es Ceftriaxona más metronidazol por 7 días y dependerá qué tanto líquido haya encontrado en el abdomen para seguir con las siguientes líneas de antibiótico. En caso de las gestantes, en las gestantes es mucho más frecuente y mucho más fácil operar a una gestante en el segundo trimestre. En el primer trimestre podría afectar los antibióticos al feto y en el tercer trimestre la operación podría afectar al útero. La laparoscopía es muy bueno en caso de las gestantes, puesto que se puede realizar en cualquier trimestre, dependiendo de qué tan bueno sea el cirujano. Las masas apendiculares, por otro lado, son otras complicaciones que se van a desarrollar específicamente después de las 72 horas iniciados los síntomas. Tenemos aquí lo que es el plastrón apendicular y los abscesos. Ambos se van a encontrar como masas en fosa ilíaca derecha, va a haber dolor y va a ser después de las 72 horas, pero solamente el absceso apendicular nos va a dar los signos peritoneales, como es la rigidez abdominal, el signo del rebote positivo, el Blume positivo y fiebre. El diagnóstico, ambos se pueden hacer con tomografías con contraste, pero el absceso apendicular podremos ayudarnos mucho de una eco de inicio. El tratamiento en lo que es el plastrón, vamos a dar imipenem por 7 días y luego en el absceso tenemos que sí o sí dar antibiótico y entrar a abrir, sacar, hacer el drenaje si es que nuestro absceso mide más de 4 centímetros. Lo normal del plastrón debería de ingresarse sí o sí a sala, pero no se realiza puesto que puede volver a hacer muchas más bridas y adherencias en nuestro paciente, entonces preferimos no hacerlo, solamente en caso de que haya shock séptico o peritonitis difusa se hace o el plastrón se haya roto, se haya perforado. El seguimiento se va a hacer sí o sí entre 8 a 12 semanas siguientes. Luego, la complicación más mortal, en este caso de la apendicitis aguda, vamos a encontrar a la piliflebitis o tromboflebitis portal. Esta consiste en la creación de microabscesos hepáticos que ingresan por la vía portal y puede llegar a la muerte de nuestro paciente. Ya, eso sería todo. Muchas gracias.